como esta junta, un pequeño taller para todas las chicas que tenían algún tema con la organización o cómo poder plantearse el objetivo en los sprints y todo eso. Entonces, como que nos demoramos, pero acá estamos tratando de hacer algo. Así que nada, pues gracias por estar a esta hora de la mañana aquí. Y quería saber igual, en principio, como cuáles son sus expectativas o por qué están acá, en el fondo, qué les gustaría mejorar, como para ver si podemos ir resolviendo esas cosas durante esta horita. Personalmente como que me tiendo a ser dispersa, como que me cuesta, empiezo como a picotear un poquito de todo. Entonces, me gusta el Trello, pero como soy dispersa, también me cuesta como ordenarlo. Ya ordenarlo para mí es como que empiezo con uno, después sigo con otro, o de repente me pasa mucho que no sé como por dónde empezar con un proyecto. Como que lo tengo ahí, lo miro y es como ya. Y sé que es más fácil de lo que yo creo, pero como mi mente viaja mucho, es como ya me voy a hacer un café y después volví y me desenchufé completamente. Entonces pierdo gran parte del tiempo en esta como reconexión, que yo sé que si lo tuviera como todo ordenado sería como ya, no sé, voy al baño, vuelvo, estaba en esto. Eso está, claro, como que, un poquito la cabeza. claro, como que yo sé la que, dispersión. claro, como que generalmente yo tengo agendas, como agenditas para todo y agendas para mis pensamientos, así como ya de esta hora a esta hora voy a estar pensando en esto, como, porque si no, de verdad que es como que puedo pasar horas en, no sé, escribiendo o mirando o rayando, así como en nada. Así que en verdad como que es como poder ordenarse, sobre todo para empezar un proyecto, al menos en mi caso, como ya, ¿cómo parto? De acuerdo. Sí. Yo me sumo a las palabras de Valeria, me pasa exactamente lo mismo. Y claro, cuando uno no conoce el universo de información, es fácil irse por las ramas. Entonces, ¿cómo hago para no irme por las ramas si no conozco la información? Eso. Y la Rudy también decía por ahí que le pasaba algo similar. Sí, tal cual, exactamente lo mismo. Como decía Valeria, que cuesta a veces saber por dónde empezar. Nosotros comenzamos, o sea, yo trabajo muy bien con mi Trello, esto, aquello, pero me di cuenta que estábamos cometiendo el error que ponía tareas muy generales. Y como dice la Vicky, o sea, es un poco lo que nos pasa también a nosotras. Poníamos las tareas generales, hacer HTML, hoy trabajar con JavaScript, pero ¿qué? ¿Qué objetivo? Como no sabemos, entonces, hacer funcionar un botón, ¿qué vas a hacer para que funcione ese botón? Entonces, claro, fácilmente nos vamos por las ramas. Vale. Sí, me pasa algo parecido, similar a Ruby. Yo trabajo mucho con Trello en todos los proyectos con Trello y me funciona, pero el problema es que no sé cómo mezclarlo con esta metodología Scrum. Me cuesta mucho hacer estas historias de usuario que entiendo que ayudan mucho a reducir los objetivos. Entonces, como que eso quería ver, porque yo ya había visto a la Clau que me había mostrado en su proyecto feedback, entonces como que quería verlo como más en detalle, cómo lo mezclo con las historias de usuario. Yes. Vale, sí, bueno, la buena noticia es que a nosotros nos pasaba lo mismo. como que, por lo menos yo soy bien dispersa también y tengo hartas cosas que hacer y tengo que tener como horario para todo. Y reforme mi vida en este periodo porque como que si no me pongo horario no avanzo mucho. Entonces el tema del Trello como herramienta y sobre todo la metodología del Scrum te sirve mucho para poder solucionar muchos de estos problemas. Yo les voy a compartir pantalla acá, porque lo que queremos hacer con la Clau es que, ahí no sé si están viendo el Trello. Ahora sí. Ya, esto es un ejemplo, pero para llegar a esto, porque la autora de esto es la Claudia, de este framework, del Trello, como el uso del Trello, así que ella lo va a explicar después bien como cada columna y eso. Pero antes de llegar a esto, yo creo que hay algunos conceptos súper importantes que debemos conocer. Y esto no pretende ser una clase de Scrum ni nada parecido, sino que lo que pretende ser es como una ayuda, unos tips que ustedes les puedan servir para organizarse justamente. Primero decir que el tema del Scrum es algo que actualmente nosotras estamos ocupando.
El Scrum es un framework o claro, como un marco de trabajo que está dentro de lo que se llama metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles son varias. Está el Kanban, está el XP y otras tantas. Y Scrum es una de las metodologías ágiles, que es una de las más extendidas en el mundo por lo demás. Y el Scrum tiene distintos artefactos, bueno, tiene valores, tiene como artefactos y ceremonias que se llaman. Y las ceremonias son cosas que nosotros ocupamos. Por ejemplo, ¿qué hacemos todos los días? El daily. El daily, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra ceremonia hacemos durante nuestra semana? El demo, retrospectiva. ¿Cierto? Justamente. Y, bueno, el tema de las ceremonias, sí, pues, son las que hacemos. Las ceremonias del Scrum son el daily, el planning, el sprint review, que sería como nuestras demos, ¿cierto? Y la retrospectiva. Esas son ceremonias de Scrum que nosotros estamos ocupando en todas las semanas, todos los días. Y hay otras cosas del Scrum que tienen que ver con los artefactos, y dentro de los artefactos está lo que se llama el Product Backlog, ¿ok? Y el Product Backlog es como una lista de funciones que hay otro personaje del Scrum, se llama Product Owner, que es como el representante del cliente en los equipos de desarrollo, o como el representante del cliente puede ser la empresa, o puede ser los usuarios, ¿cierto? Pero ese personaje que se llama Product Owner es el encargado de generar lo que se llama el Product Backlog, que son una lista de historias de usuarios para que el equipo de desarrollo trabaje. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí? Entonces, nosotros tenemos una serie de requerimientos cuando empezamos los proyectos, que son lo que nos pasan en el README, ¿cierto? Cuando se hace el kickoff del proyecto. Entonces, esa serie de requerimientos nosotros la tenemos que traspasar, porque aquí no tenemos Product Backlog, sino que somos nosotras mismas, la tenemos que traspasar, o sea, perdón, Product Owner, la tenemos que traspasar al Product Backlog, entonces hacemos la pega nosotros. Y para eso tenemos que construir historias de usuario, ¿bien? Entonces, la historia de usuario es un elemento súper importante porque en el fondo nosotros traemos los requerimientos de los usuarios hacia nuestro equipo de desarrollo, ¿vale? Como que siempre tenemos en vista al usuario, no que, por ejemplo, lo que nos pidieron es como una lista de requerimientos así como dispersos en la nada, sino que tienen que ver con los requerimientos o las necesidades de las personas que van a usar nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, eso es súper importante porque aquí no se puede perder de vista al usuario cuando nosotros trabajamos. Y la historia de usuario tienen, ya deben haberlo visto, pero tienen 3 como elementos que tienen que tener. Aquí lo tengo anotado porque se me olvida. El cómo, el quiero y el para. Ahí sí. Entonces, el cómo tú defines. Yo como usuario quiero, por ejemplo, registrarme en la aplicación para ser parte de la comunidad, ¿cierto? Las historias de usuarios generalmente son fragmentos en texto de requerimientos de los clientes y se hacen en un lenguaje que sea entendible por los clientes o por los usuarios. Si ponemos cosas técnicas, o sea, el usuario no te va a decir, yo quiero que por el manipulación del DOM pueda ingresar a una página nueva. No te va a decir eso, ¿cierto? O abrir una template string para hacer eso. No, lo que dice el usuario es, yo quiero registrarme en la aplicación para ser parte de la comunidad. Listo, ahí está, eso es una historia de usuario. Y la historia de usuario, no tengo POSIT aquí, pero vamos a ocupar esto de ejemplo. Usualmente se ocupan POSIT porque justamente es chiquitito el POSIT y te tiene que alcanzar para escribir eso nomás. No necesitamos tener un texto de 1000 caracteres, sino que eso, cómo, qué y para qué, ¿cierto? Cómo, quiero y qué y para qué. Y al revés del POSIT se ponen usualmente los que son los criterios de aceptación. Es decir, yo como usuario quiero loguearme en la plataforma y los criterios de aceptación de eso es que el usuario ingrese su correo electrónico y su contraseña para ingresar al sistema, por ejemplo, ¿cierto? Para registrarse. Eso es un criterio de aceptación. O el usuario se puede loguear o registrarse más bien con Google, ¿vale? Esos son criterios de aceptación.
Ya. ¿Sí? ¿Hasta ahora me siguen? ¿Todo bien con la historia de usuario? Sí, Ya. súper. Vale, entonces, uno en esta parte que está aquí, donde dice Product Backlog, nosotras ponemos toda la historia de usuario y estos que están acá abajito podrían ser algo así como los criterios de aceptación. Esto no es, como les digo, no es una experiencia así al dedillo de Scrum, pero es una adaptación que nos puede servir para trabajar en nuestros proyectos ahora en laboratorio, y después ustedes lo adaptan de acuerdo a los equipos de trabajo y etcétera, esto como que fluye igual. Pero lo importante es que acá tenemos como una historia de usuario y tenemos criterios de aceptación de esa historia de usuario, ¿vale? Otro componente que tiene este Product Backlog son los Definition of Done, o definición determinado. Bueno, y la definición determinado son ciertas cosas que deben cumplir todas nuestras historias de usuario para que el equipo las dé por terminadas, ¿ya? Y esas cosas se tienen que poner de acuerdo los equipos antes de empezar los sprint, y generalmente se revisa como para todo el Product Backlog, ¿ya? Y acá al final hay un ejemplo de Definition of Done, que dice, por ejemplo, que todas las historias para que estén terminadas tienen que utilizar la paleta de colores definida, ¿cierto? O que pasen los test unitarios. Ay, qué terrible esa parte, pero sí, eso es una de las cosas que está aquí. Y que esté revisado por el equipo de trabajo y avanzado al README, ¿vale? O sea, cuando yo termine mi historia de usuario, tengo que tener todos esos elementos para decir, ya, esto lo terminamos, definitivamente, ya está listo. Y ahí podemos pasar a otra historia de usuario. En la práctica debería ser así por cada sprint. Ahora, yo quiero que miren esto. A ver si atrás, ¿no? Ahora sí. Miren. Oh, ahí sí. ¿Qué ven? Una torta maravillosa. Una torta rica, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo a mi usuario le ofrezco la torta, pero le termino dando solo la parte naranja de arriba? ¿Cómo se va a sentir esta persona? Mal, estafada. ¿Cierto? Así me mostraste el mega producto y solo me estás pasando en la primera parte. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en historia de usuario? Y no solo como objetivos básicos, sino que la historia de usuario es como la promesa que le hacemos al usuario para resolverle una necesidad o un requerimiento. Y cuando nosotros no vemos eso, no tenemos en vista al usuario siempre, es probable que les terminemos pasando solo la parte de arriba de la torta, porque solo hicimos el HTML de algo. O si miramos esto así, como la primera parte es un HTML, la segunda parte el CSS, la tercera parte es el JavaScript, ¿cierto? Entonces, si nosotras decimos, si no trabajamos como historia de usuario, digo, lo que va a pasar es que probablemente por desorganización no les demos el trozo de pastel completo y le estemos entregando partes nomás al usuario. Y eso no está bien. No está bien para el equipo de desarrollo y tampoco está bien para nosotras cuando desarrollamos, porque no nos permite ir cumpliendo los objetivos adecuadamente. Si lo vemos desde otro punto de vista, esta abstracción, podríamos decir que una historia de usuario que tiene todos estos componentes y capas del pastel nos puede servir para matar un montón de objetivos de aprendizaje en un sprint. No necesitas terminar el proyecto para tener todos los objetivos de aprendizaje, sino que en una tajada del pastel puedes cumplir varios objetivos de aprendizaje. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende o no? ¿Muy fome? Sí, clarito. Ya, excelente. Entonces, es importante considerar eso porque esto es una propuesta de cómo organizarse el tema de la historia de usuario, pero te permite todos esos beneficios, que es cumplir objetivos de aprendizaje, que es tener siempre en vista a la persona que va a utilizar nuestra aplicación y tener siempre en vista que esta historia de usuario pertenece a un conjunto de necesidades o requerimientos que están en el Product Backlog y que todo eso constituye lo que nosotros vamos a lograr
al finalizar el proyecto. ¿Sí? No sé si hay consultas por aquí hasta ahora. No, está claro. ¿Sí? Yo tengo una duda, que Dale, no, Cami. no estoy segura si lo dijiste, pero en el backlog, en el product backlog, por ejemplo, ya no, estamos construyendo el memory. Yo hago mi prototipo, no sé, de alta fidelidad, una maqueta, más o menos como que quiero que sea. Yo tengo que escribir todo en el backlog del producto que se me ocurre en ese momento, o el backlog del producto igual a medida que se va desarrollando se van agregando cosas. Ya. Mira, lo ideal es que tú en el Product Backlog tengas todo lo que va a ser como la entrega del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, que a eso también le llamamos release en Scrum, que es, por ejemplo, mi mínimo viable o mi aplicación para entregarla tiene que tener estos componentes. Entonces, por ejemplo, eso de que el usuario en el memory match, el usuario tiene que dar vuelta de 2 en 2 las cartas, ¿cierto? Para hacer match. Eso puede ser una historia de usuario. Después tenemos que al finalizar le indique si ganó o no. Bueno, al principio que le tenga un botón jugar. Bueno, todos esos son elementos de tu Product Backlog que constituyen como el primer entregable de tu proyecto. Ahora, el Product Backlog, como esto es dinámico, siempre se va actualizando, Cami. No es como que, o sea, en la vida real, el product owner siempre tiene que estar atento a los cambios del mercado, no sé, pues si hay un requerimiento nuevo, o si es que a la luz de lo que tú entregas se necesita incorporar otras cosas. Eso en la vida real eso es movible. Pero para efectos de nosotras, como tenemos un proyecto que ya tiene requerimientos, tú los pasas completo al Product Backlog. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Y hay otra cosa, bueno, quiero enredarlas tanto, pero hay otro elemento que se llaman Definition of Ready, que son como algunos prerequisitos para que las historias ingresen al Sprint Backlog. ¿Ya? A ver, en el Product Backlog tenemos un cúmulo de historias que constituyen toda nuestra aplicación. Y en el Sprint Backlog son las historias que vamos a tomar para trabajar durante este sprint, que es como la segunda columna que está aquí, esta, ¿vale? Y de repente hay ciertas cosas, ciertas historias que no pueden ingresar antes de que otras historias ocurran. Por ejemplo, yo no puedo hacer el feed de mi red social si yo no tengo logueada a la persona. Porque una persona que no está logueada va a tener acceso a todo, a no ser que tú definas quién puede tener acceso a todo, pero en general, por ejemplo, no puedo tener el perfil de un usuario antes de que pueda registrar al usuario. Entonces las definition of ready serían como las cosas que se requieren antes de meter una historia de usuario aquí, en el Sprint Backlog. ¿Sí? Un poco enredado, pero aquí vamos avanzando con las columnas. Entonces, Product Backlog, todos los requerimientos de la aplicación, y el Sprint Backlog es una parte que ya construye el equipo de desarrollo. Y ahí el equipo de desarrollo dice, esta semana, en este sprint, porque hay sprint que pueden ser de 1 semana, de 2 semanas, de 15 días, eso lo definen también los equipos. Nosotros tenemos sprint de 1 semana solamente. Entonces decimos, en este sprint de esta semana vamos a trabajar en esta historia de usuario. Entonces nosotros copiamos esta historia y la podemos mover acá. ¿Vale? Y acá podemos subdividirla además en pequeñas tareas para que el equipo pueda estimar si lo puede hacer o no. Lo ideal es que una historia de usuario no te lleve más de un sprint. Porque en el momento de que nosotros trazamos nuestro objetivo para el sprint, tenemos que, en la review, ¿cierto? Porque nosotros no autoimpusimos, aquí no, porque nosotros tenemos fijo 1 semana. Pero si el equipo se autoimpone que los sprints van a durar 1 semana o 2 semanas, en la review tienen que estar, en la demo, digo, tienen que estar todo lo que nos comprometimos que iba a estar, ¿cierto? Si no, es como engañarse uno mismo. ¿Sí? Claudia, yo te paso ahora para que tú expliques
el tema del Trello? Bueno, vale, si quieres déjame compartir pantalla para Dale. mostrarles un poquito. A ver acá. Bueno, chicas, como escuchaba antes, hablaban de que les cuesta a veces empezar, y yo pienso que el problema al que nos enfrentamos al momento de planificar cómo vamos a desarrollar una aplicación es que no entendemos qué es lo que tenemos que hacer, no sabemos hacia dónde vamos. Y si no sabemos hacia dónde vamos, nunca o se nos va a hacer muy difícil llegar al objetivo porque no tenemos un objetivo claro. Entonces, bueno, ya esta parte es más de la Cami, cuando en su primer proyecto nos recomendó Diagrams. ¿Qué sucede? Cuando, por lo menos en el proyecto anterior, la Carol y yo empezamos, no teníamos idea de nada, no sabíamos hacia dónde íbamos, y este fue nuestro primer diagrama. Nuestro primer diagrama de la manera en que entendíamos que podíamos desarrollar la aplicación, y esto nos ayudó a desarrollar las historias de usuario, porque tú para desarrollar las historias de usuario, en cierta forma tienes que ser empático y tienes que imaginarte, no desde el punto de vista de desarrollador, sino desde el punto de vista de usuario. Tú estás sentado frente a una nueva aplicación, ¿qué preguntas se te vienen a la mente? ¿Qué necesidades surgen? Así tú desarrollas la historia de usuario. Entonces, es súper importante al momento de desarrollar y antes de irnos al Trello, tener una idea, si no tan clara, porque por lo menos al final nuestro desarrollo no se acopló a esto, porque en el camino fuimos aprendiendo nuevas cosas, fuimos entendiendo cómo funcionaba, pero es importante siempre tener en la mente un diagrama, así se ha fallido. Y bueno, este fue como nosotros dividimos las tareas que pensábamos que íbamos a tener para UX, para HTML y para JavaScript. Y luego, basándonos en esto, hicimos un mapa de cómo se desarrollaría la aplicación. ¿Qué partes debería tener nuestra aplicación? ¿Cuáles iban a ser nuestros botones? ¿Cómo iba a interactuar el usuario? Y esto nos permitió desarrollar lo que es el tablero de Trello. Teníamos una parte de historias de usuario donde, basándonos en el diagrama donde decíamos, ya, el usuario llega, entra a la aplicación, necesita una página que lo haga sentir bienvenido. Luego necesita entender cómo va a funcionar la aplicación, porque cuando tú llegas nuevo, a veces eres intuitivo y logras llegar por tanteo, por así decirlo, o tocando todos los botones. Pero hay personas que necesitan leerlo, hay personas que necesitan. Entonces, en base a eso, tú vas como generando las partes de tu aplicación y también las partes de tu tablero. Porque, por lo menos en nuestro trabajo, la historia de usuario era un punto de partida para todos los demás. La historia de usuario te dice la necesidad que tiene el usuario. Yo quiero entender cómo funciona la aplicación, yo quiero saber cuáles son las secciones, quiero compartir lo que pienso. Y tú como desarrollador tienes que darle respuesta a eso. ¿Cómo tú traduces en temas de código, en temas de desarrollo, esas necesidades del usuario? De ahí viene lo que decía la Carol de las tareas del Sprint Backlog. Tú tomas una historia de usuario y dices, ya, ¿cómo yo resuelvo que el usuario quiere ingresar a una aplicación? Entonces tienes que entender cómo funciona Firebase, hacer el inicio de sesión, enlazar Firebase con el programa que estás haciendo, y de ahí van surgiendo las tareas específicas que a ti te van a permitir ordenarte y desarrollar tu planificación propia. De ahí viene el to-do. Ahí todas estas tareas que fueron desarrollándose, tú las desglosas y dices, ya, hay que hacer un botón, hay que hacer el display donde va a ir ese botón, hay que colocar, no sé, un saludo. Y esas tareas específicas te permiten ordenarte a ti y ordenarte con tu compañera. Porque como ustedes ven, acá la Carol implementó también lo de los stickers. Tú puedes señalar quién va a hacer la tarea, o tú puedes decir, ya, estoy inspirado y estoy como para hacer esta tarea, lo marco en el tablero para que mi compañera sepa. Y una vez que está hecho, y una vez que yo tomo, voy a hacer esa tarea, me voy a doing. Y así mi compañera, si entra al tablero, sabe, ah, ya,
la Carol está trabajando con Figma. Bueno, yo para no sobrepasar o para no hacer una tarea que nos genere una contradicción, bueno, yo voy a leer sobre cómo hacer Firebase y lo marco. Es una manera de bailar ordenadamente, por así decirlo, sin pisarle los pies a tu compañero. Y es una manera de ordenar tu cabeza y de entender cuándo puedes decir, mi trabajo de hoy está listo, que es súper importante. Poder decir, ya hoy voy a descansar, ya hoy hice lo que debía, o no estoy logrando el objetivo de hoy porque voy muy lento, voy a pedir ayuda. Entonces, es una manera de también subirte el ánimo, porque cuando tú ves lo que tienes hecho o el historial de las tareas anteriores, dices, no estoy tan mal, he hecho esto, todavía me falta todo este camino largo, pero mira todo lo que he hecho. Entonces, básicamente, esa es como la idea del tablero. La idea del tablero es tener como un mapa guía. Es como un mapa del tesoro. Tú vas como siguiendo tus pasos y sobre todo si trabajas en equipo, porque cuando tú trabajas en equipo tienes que considerar que la otra persona con la que trabajas tiene una manera de pensar, una manera de entender la aplicación, y si no hay como un punto en común donde se pueda ver todos los puntos de vista, puede ser complicado. Y bueno, eso, no sé si tienen una duda hacia el momento, si voy muy rápido, por lo menos con lo de las tareas. Ahí no sé. No, yo, Clau, te quería complementar eso de Vale. que en definitiva cuando uno pasa al don, ¿cierto? O al histórico, incluso que la decisión de hacer un histórico fue para no borrar la historia, o sea, lo que habíamos hecho. Cuando con la Claudia dijimos, hagamos otro donde estén todo lo que hicimos, también tiene que ver con un elemento de motivación, porque si tú no ves lo que has avanzado, te desmotivas, porque siempre te queda mucho por hacer. Entonces, como uno tiene el horizonte ahí, la vista en el horizonte, que todavía queda mucho camino, pero si tú miras ese histórico, es como que te dieras vuelta y dijeras, hoy sí, igual ya no estoy allá, sino que he hecho todo esto. Y eso te sirve para motivarte y para no perder de vista lo que has aprendido, o lo que ya has logrado. Así que de ese punto de vista, esta parte es como más bien motivacional y se dejó ahí por eso. Yo quería saber cuál es la diferencia precisamente de este histórico con el don. O sea, ¿dónde está el punto de diferenciación desde dónde pasa un don al histórico? Mira, es más un tema, por lo menos cuando nosotros lo trabajamos, era tú sabes que trabajas por historias de usuario. En el DON deberían ir las tareas de la historia de usuario que está vigente. Por lo menos si estás trabajando en la primera y hiciste, no sé, la primera tarea era generar la pantalla de inicio y tú hiciste el botón de esa pantalla de inicio, eso debería ir en DON. Pero una vez que pasas a la segunda historia de usuario, teníamos todo esto lleno de tareas y era muy difícil manejar una columna porque tienes que hacer el scroll, te confundes con las tareas. Lo del histórico es algo que ya está como desechado, por así decirlo, archivado, pero claro, se guarda, por lo menos nosotros lo guardamos porque realmente hay días en los que tú sientes que no eres para programar, no eres para esto. Y ver, pero mira, yo hice esto, o sea, tampoco soy tan torpe, o sea, hoy no lo estoy logrando, pero mira todo este historial de cosas que hemos logrado como equipo, mira cómo hemos avanzado, va más o menos esa la idea. Y es buscando no mezclar, porque ponte, si yo tengo esto con 20 tareas y la Carol quiere ver qué hice este fin de semana y qué avancé, se puede perder. Ay, pero hizo el botón, era el botón de esta página o de la otra. Entonces en el histórico ella sabe que es motivación. Y en el don sabe que es como lo asociado a la historia que estamos trabajando en la semana. Ya, no sé si... Sí, y complementando gracias. eso, y complementando lo que dice Clau, también acuérdate que teníamos la definition of done. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Ya, pues, entonces, en esas definiciones, o sea, cuando están aquí, es el momento de chequear igual. Si esas definiciones determinadas están listas. Nosotros pusimos esto porque tú lo puedes organizar en realidad como quieras. Claro. Esta es como una propuesta porque nos hizo sentido y lo ordenamos así, como bien decía Claudia. Pero aquí es momento de revisar y decir ya,
cumplimos esto y está cumpliendo los definition of done, ¿no es lo que nos propusimos realmente? Sí, la chequea el equipo, sí, ok, ahí pasa el histórico. Ya, No es como, no, si ya se hizo, ya pasémoslo, no, es como el momento de reflexión igual, también sí, te da una posibilidad. ya, súper claro, gracias. Yo tenía una consulta. Va en relación a, ya, por ejemplo, en mi proyecto anterior, nosotros comenzamos a usar Trello, pero nos pasó que igual lo dejamos de lado. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes como para que no quede como solamente escrito y dejarlo así como, y retomarlo después como a las 2 semanas? Como que eso obvio que no sirve, o no sirve tanto. Yo creo que es como hacer ejercicio, ¿no? Como que uno dice, De a voy a ir poco. al gimnasio, voy a ir al gimnasio. O no sé, voy a hacer ejercicio, y si no te obliga realmente a hacerlo, no te va a servir. Ahora, yo creo que en la medida que a uno le sea útil, lo va haciendo más. Es como, por eso hago la analogía del gimnasio, cuando uno no sabe cómo partir, pero después va al gimnasio y tu cuerpo se siente bien porque libera endorfina, después quieres hacerlo de nuevo, o como que te vas motivando. Entonces, por eso nosotras incluimos los stickers. Yo he visto Trelos que tienen GIF, así como que hay, estas son como técnicas de lo que a ti te acomode, pero sí tiene algo súper importante, y también la Clau lo señaló. Si yo estoy el fin de semana y con mi compañera nos dijimos, ya, cada una tiene estas tareas, nosotras las ponemos esas tareas. Clau, ¿te puedes mover un poquito más al lado donde dice el to do? Ahí. Ahí está. Ya, nosotros aquí pusimos las tareas para hacer y nos repartimos, por ejemplo, para el fin de semana. Entonces yo el día sábado en la tarde tengo un rato, me siento motivada, me voy a poner a codear y digo, ¿y qué tenía que hacer? Ya puedo buscar en el cuaderno, pero lo más rápido y fácil es venir al Trello y decir, yo tengo marcada esta, entonces voy a tomarla y agarro esta y la tiro al doing. Y hay un movimiento, pero ese movimiento también, si tú lo vas viendo gráficamente, te va a servir para ocuparlo. No sé, eso es como que podría decir yo. Bueno, completando lo que decía Carol, yo creo que una manera de incluir el tablero en tu día a día es como tener estas ceremonias con tu compañera. Por lo menos nosotras teníamos una manera de trabajar, trabajábamos juntas, pero cada una tenía un horario distinto. Entonces teníamos que buscar la manera de no chocar, de que yo fuera a hacer algo que la Carol estuviera haciendo también y después el GitHub se desmayara porque GitHub no se lleva muy bien con las contradicciones. Entonces, nosotros tenemos ceremonias, por así decirlo. Con el daily, el día lunes, nosotras solíamos como, ya, ¿qué avanzaste tú? Yo hice esto. Hacemos como una mini presentación entre nosotras y incluíamos el tablero para poderlo ver. Mira, hice esto, y aquí está, en mi código. Ahora, la Carol hizo esto, y ahora llevémoslo a GitHub, que era otro paso importante. Entonces, una manera de llevarlo es entender que el tablero de Trello es como tu mapa guía. Y yo sé que a veces cuando estamos angustiados programando decimos, no, solo tengo que programar y seguir adelante. Pero si tú no te detienes como a ver, a recuperar la perspectiva de hacia dónde vas y qué quieres lograr, lo más probable es que termines bloqueado y termines no sabiendo, perdido en el código, es lo más común. Y es una manera, incluirlo como, tener como una rutina, así como haces el daily, revisar tu Trello para poder desarrollar objetivos coherentes y realistas, diría yo. Sí. Chicas, Ruby yo tiene quería, una sí, consulta, sí. sí, yo quería comentar que me parece genial justo esa parte de los stickers, que aunque suene tonto, que sí te está diciendo el resto del grupo como que mira, lo estoy haciendo. Me parece genial, aparte de estar en el doing. Y quería preguntarles si a nivel visual, las etiquetas de colores, ¿qué significa para ustedes? También debe ser algún tipo de lectura. Bueno, no sé cómo lo está manejando Carol ahorita, pero por lo menos nosotros en el proyecto anterior, por barra o por columna, poníamos un color que estaba asociado como a la tarea.
Es un tema visual meramente de que tú rápidamente, si entras al tablero de Trello y quieres ver, irte a la columna de Doing, ya yo sé que esa es verde, por ejemplo. No sé cómo lo maneja Carol ahorita, pero yo pienso que ese es un tema más de customización y depende, yo por lo menos soy colorida y necesito ver colores, si no me siento triste. Sí, yo también. Me guío Sí, mucho por no, lo ahí, visual. ahí depende mucho de cómo te haga sentido a ti. Clau, si me puedes mover un poquitito al principio de la tabla. Mira, Ahí. en este caso, nosotras aquí en el Product Backlog, las que tienen verde es como la historia de usuario. Y después las que no tienen nada, pero están dentro de ese verde, son como los criterios de aceptación. ¿Sí? Y aquí cuando se pasan, las copiamos en realidad para que no las perdemos de aquí del Product Backlog, como que siempre aquí están todas las historias de usuario. Y acá las copiamos cuando las vamos tomando en el Sprint Backlog. Y otra cosa que se lo mencioné, parece a usted, Rudy, cuando hablamos en un momento de la semana, que en Trello tú puedes abrir esto. A ver, voy a compartir yo un poquito, Clau. Dale, Déjame. déjame ver. Ya, ahí, a ver, no, ahora sí. Ahí la tengo yo. Ya, entonces le decía que esto, en el fondo es una portada y tú puedes cambiarle ese color o el color que tú quieras. Da lo mismo, ¿vale? Pero, voy a bajarlo aquí si no se produce un problema del todo. Pero tú puedes ocupar lo que quieras. Y lo otro es que acá, por ejemplo, si te fijas, cuando tú abres una tarjeta, tú también puedes escribir en esta parte que es como la descripción de la tarjeta. De hecho, tú puedes ponerle unos checklists con cositas y bueno, un montón de cosas que Trello tiene como herramienta, que también la pueden ocupar obviamente. De hecho, tiene automatizaciones que si tú haces un checklist, después le pueden, si ya lo completaste, que te lo pase a otra columna. Todo eso lo hace Trello, es maravilloso en eso. Pero pasa que particularmente a mí, y esto es como de gustos también, a mí me gusta ver todo lo que hay en el tablero. Entonces, cuando solo en una vista, y eso es lo que ocupábamos con la Clau, así como que nosotros entrábamos al tablero y ya veíamos esto de qué se trata, esto de qué, bla, bla, bla. Como que no teníamos que hacer un doble clic, sino que ya ahí estaba, y solamente jugábamos pasándolas, pa lo otro. Como eso. Vale, porque se me ocurrió viéndolo, que es como ustedes dicen, es como a la persona mejor le acomode, en eso lo tengo claro, que colocarle un color a cada historia de usuario. Entonces luego cuando lo vas a ver en el to-do, en el doing, o incluso en el historic, vas a ver cuando la historia de usuario es la verde. Aquí está el proceso de la verde hasta que ya pasó. O sea, Podría pero eso es funcionar cuestión súper de... bien también. Exacto, Sí, es cuestión de de gustos. todas maneras. Mira, igual que aquí, por ejemplo, acá agregamos una columna de bibliografía, que son como estas cosas que uno siempre se está compartiendo. Oye, encontré un video súper bueno que explica esta parte, o léete este documento y no sé qué. Entonces los dejamos aquí como para que tengamos la información toda en el equipo. Y lo otro que hacíamos con la Clau, que aquí no lo hemos hecho, pero también era como temas motivacionales, que agarrábamos cuando buscábamos una pegatina acá, de esta de hecha, y cuando la terminábamos la historia de usuario, le poníamos esta pegatina para que ahí se iban viendo todas las que estaban listas, y también eso decía, ya, sí lo hemos logrado, ¿cachai? Como que ya nos queda poco. Bueno, son cosas, eso es de estilo, ya esto es como lo que les guste, pero son recomendaciones que nosotros hacemos porque no ha funcionado, ¿no? Genial, gracias chicas. Eso, no sé si hay Si más tienes dudas. consulta o ya, eso es como lo que les teníamos que contar. No, Ojalá que sí. yo quería solo agradecerles, chiquillas, por su taller. Muchas Estuvo gracias. muy explicativo. Realmente para las que somos dispersas, creo que nos ayuda un montón, además como para mezclarlo con esto que tú hablabas del Scrum, también para como entender esto de las metodologías ágiles. Yo lo había leído información del Scrum, del Product Backlog, un montón de cosas, pero como que es muy distinto que ahora, como me lo explicaron ustedes, me hizo mucho sentido todo lo que había leído en hasta ahora sí que lo entendí bien y cómo organizarlo. Así que solamente darle las gracias, se pasaron. Muchas gracias. Muchas gracias en serio, Claudia, Carol. Son lo máximo. Genial, genial. Bueno, Hola. ¿qué me estaba hablando por ahí? La Vane. Vane, dale, Vane. Sí, me suben las palabras de la Caro. Muchas gracias por la explicación. Es verdad lo que dijo de que uno de repente lee la teoría y uno entiende, ya, lo voy a hacer, pero al momento de aplicarlo,
se dispersa todo, como uno ya es disperso, cuando tienes mucha información, dispersas la información y al final uno no lo puede aplicar. Entonces, así como nos mostraron, súper estructurado la explicación, muchas gracias, se pasaron. Vale, genial. Oye, y bueno, insistir que esto de una forma, o sea, ustedes pueden adaptar las metodologías y que finalmente es lo que tienen que hacer es lo que les sirva al equipo. Pero esto ha dado resultado porque como que te enfoca, o sea, si uno dice, ya, voy a trabajar en este sprint, de hecho, en el daily, viste que la Domi agregó esa cosa del objetivo sprint 1, entonces cuando uno ve esto y dice, ya, en mi sprint backlog de esta semana va a estar esta historia de usuario, entonces tú rápidamente en el sprint objetivo 1 pones login del usuario, o no sé qué, ¿cierto? Agarra la misma historia de usuario y la tiras ahí. Entonces ya tienes clarito que eso vas cumpliendo. Y sirve para ordenarse de todas maneras. Entonces, y lo otro es que uno le da la tentación de aprendió algo y dice, voy a avanzar en esto, no sé, en el CRUD del proyecto y aprendí y me voy por la rama, entonces esto te da foco y te dice, no, estamos trabajando en esta historia de esta semana y tenemos que entregarle la torta completa, no un pedazo de torta, porque eso no lo quiere nadie. Entonces, terminémoslo, ¿cachai? A mí eso de la torta me explotó la cabeza. Eso de verdad es un ejemplo maravilloso y te hace, porque yo trabajaba por bloques. Primero HTML, luego CSS y luego a funcionar. Entonces yo orgullosa porque el HTML hermoso, después se veía hermoso todo, pero nada funcionó. Y eso me explotó la cabeza, me encantó esa forma de trabajar, que es la correcta además. Qué bueno. Ya pues chicas, bueno, espero que le haya servido y cualquier cosa estamos ahí con la Clau siempre, bueno, como todas en realidad, que hay súper buen compañerismo y la idea es seguir sumando a eso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carol y Claudia. Sí, bueno, chicas, gracias por haber asistido y bueno, básicamente me sumo a lo que dice Carol, siempre que necesiten algo y las pueda ayudar, totalmente abierta a eso. Y bueno, espero que esto les haya servido porque realmente la idea de este tablero, el objetivo es avanzar, pero no morir en el intento. Básicamente esa es la idea, porque también hay que